No dar me molesta, inicio. tengo mi pantalla apagada porque estoy en mi área de trabajo. Sí, no hay ningún problema, ¿eh? Hola, Enseguida les doy una indicación sobre cómo pueden participar en este espacio. Si es que pueden, si no, bueno, por lo menos escuchar y plantear sus preguntas, si es que no pudieran hablar a través del chat. Bueno, vamos a dar inicio, no sin antes presentarme. Permítanme. Están observando la pantalla, ¿verdad? Ok, estamos en este primer espacio abierto para el aprendizaje, en el que, ajá, este es el chat, en el que vamos a dar inicio al módulo 4. En este primer espacio abierto para el aprendizaje, vamos a ver qué asuntos tenemos a tratar el día de hoy en este módulo 4 que estamos iniciando, el cual se titula Textos y visiones del mundo. Entonces tenemos que, me voy a presentar ante ustedes como primer punto. Después vamos a ver el propósito de los espacios abiertos para el aprendizaje, cuál va a ser la forma de trabajo, qué propósito tenemos para ver durante esta primera semana como unidad 1, qué aprendizajes necesitamos lograr, algunos conocimientos básicos que deben ir adquiriendo, qué habilidades van a desarrollar con la realización de sus actividades integradoras y la participación en foros, en fin, con todas las actividades. Vamos a ir dando algunas recomendaciones sobre sus actividades, cómo deben integrar sus aprendizajes. Y preguntas y comentarios yo las puse al final, sin embargo, pueden preguntar y comentar en el momento que deseen hacerlo, ya sea activando su micrófono o por el chat, levantando la mano, en fin, para que no se desfasen, no se les olvide las preguntas, pueden interrumpirme en cualquier momento para que puedan cuestionar o aportar alguna información útil para todos con respecto a los temas que estamos viendo, cualquier duda que tengan respecto a sus actividades, ¿de acuerdo? Bien, me da mucho gusto comunicarles que voy a ser su asesora virtual. Mi nombre es Guadalupe Trujillo Sarmiento. Durante este mes vamos a estar viéndonos, digamos, de manera síncrona, de manera virtual, durante 2 espacios abiertos para el aprendizaje a la semana. En total son 8 espacios. Soy licenciada en literatura hispanoamericana. Terminé mi licenciatura hace ya varios años en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la cual estoy trabajando ahora como coordinadora de conferencias, cursos, talleres para estudiantes a punto de egreso de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y mi campo disciplinar es la comunicación, por lo tanto he otorgado módulos desde el módulo 0 hasta el módulo 5 que tiene que ver con argumentación. Es donde me he desenvuelto en esta noble institución de prepa en línea C. Entonces, en este caso estamos con el módulo 4, decía, que se titula Textos y visiones del mundo. Se oye muy sugestivo el título, ¿verdad? Vamos a ver qué tiene que ver con esas visiones del mundo. O sea, ¿cuáles visiones? Pues vamos a ir viendo poco a poco a través de los textos literarios que vamos a leer. Bien, el propósito de estos espacios es que ustedes resuelvan las dudas que tienen respecto a sus actividades integradoras, sus participaciones en el foro Aprendiendo, cómo consultar los materiales de apoyo que les otorgamos en el foro de novedades, su tutora y yo. También otra idea es que ustedes vayan obteniendo información sobre un tema referente a los conocimientos básicos que requerimos para las diferentes actividades.
pero es importante que ustedes participen activamente, es decir, no nada más estar presentes, sino realmente preguntar. Por cualquier duda que tengan, cualquier preguntita, sea sencilla o no, por favor no se queden con la duda, pregunten, cuestionen, aporten alguna información que tengan, ¿no? A lo mejor digan, como el expresidente que decía, yo tengo otros datos. Bueno, los consultamos, los cotejamos. En este espacio todos vamos a aprender. No es que uno tenga el conocimiento total, ¿no? Si no lo sabemos, lo investigamos y entre todos debemos ir conformando una idea, una información correcta respecto a los temas que vamos a analizar durante este módulo. Entonces, antes de dar inicio también me gustaría repasar, porque yo sé que ya ustedes saben que la comunicación que tenemos a través de la página web, pues tenemos que observar ciertas normas que se le llaman normas de la etiqueta, que son, se refiere a los principios de etiqueta en Internet. Estos principios buscan fomentar entre los que nos comunicamos esa cultura de respeto y cordialidad, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los principales que debemos observar siempre es saludar. Antes de iniciar una conversación por medio de la mensajería de plataforma o a través de los foros de aprendizaje y a través del correo electrónico, ¿de acuerdo? O incluso dentro de este espacio abierto, enseguida yo los saludo, no los he saludado, permítanme un momentito. Y también debemos respetar la postura de los miembros de la comunidad educativa de Prepa en Línea C. A veces no estamos de acuerdo, muchas veces con la opinión que nos dan o nos aportan respecto a un tema que estamos analizando o alguna retroalimentación. Bueno, pues vamos a conversar, vamos a platicar siempre en un clima de cordialidad y de respeto para aclarar cualquier punto, cualquier desacuerdo que tengamos, ¿de acuerdo? Por lo mismo, es importante que ustedes respeten también la privacidad de la información que compartimos todos los miembros de la comunidad educativa de Prepa en Línea C, ¿de acuerdo? Otro punto importante es que ustedes escriban correctamente el nombre de la persona a quien se dirigen, sobre todo cuando en el foro o los foros que estamos discutiendo, estamos dándole una opinión a un compañero, es importante mencionar su nombre, ¿de acuerdo? Es una norma de la etiqueta. Debemos ser claros y corteses durante nuestras participaciones en todos los espacios. Por lo mismo, también debemos tratar de cuidar, de ir mejorando cada vez más nuestra redacción a través de cuidar las normas ortográficas y gramaticales, ¿de acuerdo? Porque a veces por una coma, un punto, se distorsiona la comunicación, ¿de acuerdo? Debemos ser también dentro de los mensajes, ser breves y concisos, tampoco tan concisos que a veces en una línea queremos dar una opinión, no, mínimo 3 líneas, ¿no? Y bueno, también es importantísimo, y sobre todo ahora con el uso responsable de la información, debemos siempre aportar la información de donde obtuvimos los datos que aportamos en una actividad, es decir, las referencias bibliográficas, ¿de acuerdo? Aunque no lo pida la rúbrica, yo siempre les voy a pedir de favor que siempre aporten las normas, digo, las referencias de las informaciones o de las fuentes de información que ustedes utilizan para una actividad. Bien, hasta ahorita no hay ninguna duda. Yo me voy a estar asomando al chat para ver si hay algún comentario y hasta ahorita creo que no. Perfecto, entonces continuamos. La forma de trabajo, bueno, es la misma forma que han venido ustedes trabajando a lo largo de estos módulos, que es que reciben un mensaje de bienvenida los días lunes en el foro Novedades, donde brevemente les explico qué actividades tenemos durante esta semana, qué es lo que se espera. Ahí mismo les comparto también la liga del espacio abierto o el miércoles, el primer espacio. El jueves ya les publico la del segundo espacio, que es
el viernes. Esta semana los programé a las 8 de la noche, tanto el día de hoy, viernes, digo miércoles, y el del viernes, pues también a las 8 de la noche. Aunque yo tengo un evento, pero si acaso 8:30, no sé si se les complicaría mucho que diéramos la del viernes a las 8 de la noche. Si gustan comentarme, a reserva de que en los espacios, perdón, en el apartado definamos el horario para nuestras sesiones, ahí ustedes pueden votar para ver qué horario más se les acomoda para recibir este espacio abierto, ya sea miércoles un horario y viernes otro horario. Lo que sí no cambia son los días, miércoles y viernes. Vamos a tener estos espacios, ¿de acuerdo? También, si ustedes gustan comunicarse de manera breve, rápida en plataforma, bueno, estaré todos los días de las 12 del día a 2 de la tarde aproximadamente y de 9 de la noche a 11 de la noche aproximadamente. Recuerden que sábado y domingo no estamos o no tenemos obligación, digamos, de estar presentes, pero yo generalmente sí califico sobre todo sábado y domingo, porque a veces son los días que más envían sus actividades y entonces puedo responder los mensajes. También los mensajes que envíen al foro o al mensajero, al correo, etcétera, siempre será antes de las 12 horas que tenemos como límite para responder, para que en caso de que sea una duda académica respecto, maestra, ¿cuántas líneas tengo que contestar en esta respuesta o en esta actividad? Pues inmediatamente le respondo para que no se retrasen más en elaborar su actividad, ¿de acuerdo? Aquí está mi correo en el que pueden comunicarse, también viene en el apartado de nuestros participantes. Una cosa importante, chicos, en el caso de plagio, recuerden que está prohibidísimo en Prepa en Línea C cometer plagio. Entonces, perdón, quiere hablar Adrián, una pregunta, adelante. Sí, maestra, yo estoy haciendo la actividad 1, Sí. solo que le estoy respondiendo a base lo que yo he leído, pero nada más he respondido como 3 renglones. No ha sido muy lleno, pero tampoco ha sido corto, no sé si me hay problema en esta parte. Hay unos donde sí me desglosé bastante y puse mucho. Hay otras partes en la actividad 1 donde me estoy llenando, pero no más, no hay como que mucho que decir. Miren. Está más lleno con no hay Ajá, problema hay en esta parte. preguntas. No, no hay problema siempre y cuando responda a la pregunta. Es decir, por ejemplo, en la actividad 1, ya ven que tienen que hablar del contexto de la obra. Y ahí específicamente la instrucción dice hablar de 3 aspectos: el aspecto histórico, el aspecto social y el aspecto cultural. Entonces, ustedes nada más responden una, por decir, el contexto de Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, vamos a suponer, en el aspecto histórico, pues era la colonia. Ok, es una buena respuesta, pero nada más estamos hablando de un aspecto. Faltaría hablar también del aspecto social. ¿Qué pasaba en nuestro país en aquellos años en que se escribió la obra? ¿Qué pasaba en la sociedad? ¿No? ¿Cómo era, cómo se comportaban o qué valores había, cómo era la educación en ese momento? Y también en el aspecto cultural y en el aspecto literario, cuál corriente existía en ese momento por el cual tomaban en cuenta los autores para escribir. Entonces, contestando esos 3 aspectos, estará respondida la pregunta. ¿De acuerdo? O sea, a veces más que las líneas es responder a lo que realmente se está preguntando. Si nada más colocan un aspecto, ya sea social o histórico o político incluso, pues nada más estarán aportando media respuesta. ¿Se dan cuenta? En cambio, si decimos, en el aspecto histórico pasaba esto, en el aspecto social había esto, y en la cuestión cultural existía esto en esta sociedad en el momento en que la autora estaba escribiendo su obra. En el caso de Rubén Darío también pasaba esto en estos 3 aspectos, y en el
contexto de Juan Ruiz de Alarcón, también había estos tres aspectos y eso sería una respuesta completa, digamos. ¿Sí contesto a tu pregunta, Adrián? Sí, maestra. Gracias, sí, tenía esa duda. Como hay actividades en las que nos dicen forzosamente, como en la actividad uno, en la 4 y 5, llenar como mínimo 10 renglones, pero en la primera tabla no especifica cuánto ingresar de información, entonces pues, más o menos lo que iba entendiendo y lo que iba investigando lo iba poniendo. Hay cosas donde sí pude poner bastante y hay cosas donde no sabría más que poner y nomás puse poquitas cosas. Pero pues sí, voy a Exacto, reforzar esas partes. exacto. En la pregunta 3, por ejemplo, nos preguntan acerca de, con base en la tabla específica, cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmiten, ¿verdad? Esa es la pregunta. Bueno, ahí obviamente que al mencionar a cada uno de los autores, ¿no? Por decir, en el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, pues en su contexto social, pues las mujeres no tenían derecho a estudiar en la universidad, por ejemplo, ese es un aspecto social, que Sor Juana se parece un poco a su vida, porque ella, pues no conforme con no tener derecho a estudiar, pues decidió hacerse monja para estudiar en el convento y poder escribir, poder estudiar y poder escribir lo que ella quería. Entonces ahí está un poco la relación de cómo se relaciona el autor con su obra, ¿de acuerdo? ¿Por qué hablar del papel de la mujer en el aspecto educativo? Porque en la obra que ella escribe, en el poema que se llama Al que ingrato me deja, busco amante, pues ahí habla de cómo esa decisión de ella, porque acuérdense que el tema tiene un poco que ver con el rechazo que ella tiene de a quien ella ama, ¿no? Y en cambio ella ama a quien no le hace caso, ¿no? Algo así. Bueno, entonces ahí habla un poquito del derecho de la mujer a decidir con quién, a quién amar o dejar de amar, porque en el aspecto social, dentro de su sociedad, donde ella se desenvolvía, pues acuérdense que en aquella época, en 1600 y veintitantos, en que se escribió esa obra, pues las mujeres eran consideradas un cero a la izquierda, ¿no? No tenían derecho a elegir pareja, a enamorarse, o sí podían enamorarse, pero no podían casarse con quien ellas quisieran. Casi siempre los matrimonios eran arreglados entre los padres, las familias, etcétera. Entonces es un poquito el contexto social que se relaciona con la autora. ¿Estás de acuerdo? O sea, ella prefirió decir, no, para la mujer no hay más que o casarse o ser monja, no, pues yo prefiero ser monja para poder estudiar. Incluso cuentan por ahí una anécdota, habría que leer su biografía e investigar si es cierto que ella tuvo que disfrazarse de hombre para poder ingresar a, a la universidad y poder estudiar, ¿no? Entonces, esos aspectos que ella rebasa un poquito respecto al papel de la mujer que en ese entonces había para ellas, y ella decide ser un poco revolucionaria, atrevida y poder llevar a cabo su deseo, que era estudiar, escribir y hablar en defensa de las mujeres, en defensa de los indígenas y en defensa de los más vulnerables. Y eso lo podemos leer, investigar en internet cómo está en su biografía, su contexto, ¿no? Cómo se relaciona. Eso hablando de Sor Juana. Ahora, pasando a Rubén Darío también, especificar, bueno, cómo se relaciona. Bueno, él hablaba de la lucha de clases sociales, ¿no? Porque él en su vida, cuando ustedes investiguen su contexto, o sea, quién era Rubén Darío, cómo él mismo era discriminado intelectualmente por sus mismos compañeros, por su clase social, ¿no? O sea, tenía menos recursos que sus demás compañeros. Entonces, por ese, ahí es donde se va relacionando por qué escribe así el autor, ¿no? Cómo se relaciona su contexto del autor con su obra, por qué escribe así. Entonces, un poquito la reflexión que tienen que ir haciendo.
Entonces, si hablamos, haz de cuenta como que 3 líneas de Sor Juana, otras 3 líneas de Rubén Darío y 3 líneas de Juan Ruiz de Alarcón, pues ya casi nos dan las 10 líneas, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco es así tan específico que deban ser mínimo 10, ¿no? Entre 5 y 10, o dice ahí 10 y 12, me parece, de 10 a 12 líneas. Entonces, sí les da, si ustedes reflexionan y explican con sus palabras, siempre, acuérdense siempre con sus palabras, cómo relacionan, por qué los autores escribían así. En el caso de Juan Ruiz de Alarcón, bueno, aunque él era abogado, pero se dedicó a la literatura y sobre todo él era muy apegado a los valores, por eso criticaba en su obra un poco las mentiras, ¿no? El antivalor, digamos, de la mentira, porque de acuerdo al argumento de la obra, pues eran las mentiras que comete don García, ¿no? Para tratar de conquistar a mujercita que al final se casa con quien no era, pero todo por sus argüendes, sus mentiras. ¿Y cómo se relaciona? Pues porque Juan Ruiz de Alarcón pues era un gran respetuoso de los valores sociales de esa época y criticaba precisamente a la aristocracia de su época, ¿no? Entonces es un poquito la relación que tienen que ir analizando. Por lo mismo es importantísimo que investiguen el contexto del autor y de la obra en Internet para que tengan claro qué pasaba en esos años en que se escribió la obra en la sociedad en que ellos se desenvolvían. Y después investigar la biografía de los autores para saber quiénes eran ellos, dónde vivían, quiénes fueron sus padres, dónde nacieron, por qué decidieron escribir, hacerse literatos, en fin, si eran, porque eran reconocidos, vaya, por ser grandes autores que hoy, hasta la fecha, vean en qué siglo estamos y si, se siguen considerando grandes representantes literatos de nuestro país y de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces es importante que investiguen quiénes eran esos autores, por qué eran considerados importantes y cómo relaciona, por qué escriben así, ¿no? Cómo se relaciona, cómo eran ellos y lo que vivían en su sociedad y lo que reflejan en su obra. Porque miren, este módulo tiene que ver con literatura, para allá vamos, ¿de acuerdo? Entonces, y hacer un análisis literario. Entonces, hacer esas reflexiones, esas comparaciones, tiene que ver con un análisis literario. Pero bueno, me desvío un poquito para explicar por qué la cantidad de texto o las líneas que tienen que redactar, pues un poquito explicar con sus palabras esta relación que se da de los autores con sus obras. En la número 4 también es importante de cada autor describir cuáles son esos contrastes que reflejan ellos en sus obras, comparándose entre uno y otro, entre estos 3 autores que van a analizar. Y en la 5, bueno, ahí sobre todo dar su propia opinión, lo que vivieron cada autor en su época, en su contexto, con lo que escribieron, qué tanto se parece a la vida de ustedes hoy, qué de parecido encuentran con lo que pasaba en esas sociedades de los autores a lo que ustedes están viviendo hoy, ¿de acuerdo? Pero bueno, continuamos, si no hay otra pregunta, continuamos con la forma de trabajo. Bueno, también hablarles, les decía que el plagio pues no está permitido y en caso de que se detecte, pues recuerden que aunque sea una sola pregunta la que hayan tomado una respuesta de otra tarea que ya fue publicada, bueno, entonces ahí ya se considera plagio total y ya no hay oportunidad de una segunda entrega. Por ello es que deben tener mucho cuidado en no cometer plagio. 1000 veces, aunque esté mal la respuesta, pero que sea de ustedes, ¿de acuerdo? Que sea de su propia reflexión, su propio análisis, su propia idea. También, si ustedes tienen mucho trabajo, tienen muchas actividades, tienen familias, tienen de pronto situaciones que salen de nuestro control, que son de causas de fuerza mayor, que no puedan entregar su actividad,
Bueno, a partir del o después del cierre del domingo, para el lunes tempranito, mándenme un mensaje y explíquenme, maestra, no pude entregar mi actividad, mire, por más que le hice, no tuve tiempo, tuve esta situación, etcétera. Yo con todo gusto los voy a apoyar y les voy a dar una extensión de tiempo para entrega de sus actividades. Tienen el derecho a tres extensiones de tiempo, pero siempre traten de solicitarla entre lunes y miércoles, a partir del cierre del domingo, para que tengan oportunidad de entregarla a más tardar el viernes, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como ven, es la dinámica de trabajo muy sencilla, como la han venido trabajando, no hay grandes novedades. En la pizarra de sesiones les publico siempre en la liga de este espacio. Les sugiero que copien la liga y la coloquen en su teléfono, en algún documento o algo, para que en caso de que el día que tengamos la sesión y esté fallando un poco la plataforma, pues no, ustedes tengan ya su liga para poder ingresar a la sesión sin que digan, no, no pude entrar porque la plataforma se bloqueó y no pude encontrar la liga. No, cópienla previamente para que le tengan acceso aún cuando la plataforma no funcione, ¿de acuerdo? Bien, vamos a iniciar. Miren, la unidad 1 de esta semana se llama literatura, arte y expresión comunicativa. Es decir, todo el módulo vamos a ver qué es literatura, en qué consiste, para qué sirve, cómo la vamos a leer, a analizar sobre todo. Por lo tanto, vamos a ir viendo que la literatura es un arte, un arte para expresar eh, ciertos mensajes, puede ser de manera oral o de manera escrita, pero por lo mismo como es arte, pues es una, una comunicación, digamos, expresiva, una comunicación artística, ¿de acuerdo? A diferencia de otro tipo de textos que también proporcionan información, también proporcionan conocimiento, pero a diferencia de los textos literarios es que va a ser un arte de expresión con un lenguaje literario, un lenguaje artístico, un lenguaje estético, bello, que a nuestros oídos se oiga diferente a como hablamos comúnmente, ¿de acuerdo? Y una vez que sepamos que un texto es literario, lo vamos a analizar. ¿Para qué? Para que conozcamos cómo está compuesto, cuáles son esas partes que contienen y sobre todo con qué intención escribió el autor esa obra literaria. Texto literario y obra literaria es lo mismo. Vamos a ir viendo esos conceptos que tiene que irse familiarizando para que vayamos diferenciando y no nos confundamos, ¿de acuerdo? Entonces, el propósito de esta unidad es que ustedes identifiquen también cuáles son esos géneros literarios en los que está clasificada la literatura e inferir o deducir nosotros cuáles son esas visiones del mundo que nos plantean los autores. Y ustedes se van a dar cuenta, van a leer 3 textos literarios durante esta semana, una poesía, un cuento y una comedia. Esos son los subgéneros, pero vamos a ver cuáles son los géneros a los que pertenecen y eh, cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta cuáles son esas partes que contiene un texto literario lírico, de género lírico, cuáles son las partes que componen a un texto narrativo, del género narrativo, y cuáles son esas particularidades que tiene un texto dramático, del género dramático. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esas diferencias, esas partes? Y sobre todo cuando lean a cada uno de los autores, van a identificar realmente qué es lo que nos quieren decir con esos mensajes a través de ese lenguaje estético, bello, rebuscado, así muy adornado, digamos. Atrás de ese lenguaje hermoso, exótico, etcétera, hay una situación social que vamos a encontrar, sobre todo en la actividad integradora 2, ¿verdad? Vamos a analizar ese lenguaje estético, artístico y cómo está disfrazado ese problema social
del cual nos habla cada autor en cada obra. Por lo tanto, el aprendizaje esperado que ustedes es que lean textos en forma analítica. Es decir, ya no vamos a leer nada más por saber qué contiene, sino analizar cada una de esas partes. ¿Y cuáles son esas partes? Vamos a ver que son el fondo y la forma, y cada uno tiene sus elementos. Vamos a tratar de que ustedes reconozcan en los textos que van a analizar esas diferencias, esas características, y cómo nos podemos acercar a través de analizar el contexto de la obra y del autor a esas visiones, esa forma tan específica de cada autor, ese estilo con el que escriben, y vamos a ir diferenciando cada uno, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que hagan un contraste sobre las visiones del mundo, es decir, cómo lo refleja, en este caso, Sor Juana Inés, cómo refleja ese mundo en el que ella vive, cómo lo refleja Rubén Darío y cómo lo observa Juan Ruiz de Alarcón. Y a través de qué género, ¿no? Este es su contraste que van a encontrar también, y que además, como en la pregunta 5, lo van a comparar con la propia visión de ustedes del mundo que tienen ahora, ¿no? Entonces van a ver cómo van a ir comparando, analizando, reflexionando, y por lo mismo van a tener materia para describir y explicar. Yo venía viendo el mundo así, y resulta que desde aquella época se le daba este trato a las mujeres, este trato a estas clases sociales, y cómo desde entonces los valores sociales eran importantes para las sociedades, y en comparación con nuestros valores de ahora, cómo somos, ¿no? Un poquito para explicar por qué somos así hoy en nuestra sociedad actual, ¿no? Desde dónde nos vienen esos mitos, creencias, valores, antivalores, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de análisis que debemos ir identificando dentro de los textos. También ir conociendo cuáles son precisamente lo que más les preocupaban a los autores para reflejar en sus obras, preocupaciones sociales, individuales, artísticas, ¿no? ¿Cómo las reflejan? ¿Cómo la interpretan y lo explican dentro de su obra literaria? ¿Para qué haríamos todo esto? Para que podamos valorar la calidad literaria de cada texto, cuál es la importancia del lenguaje que se da dentro de la literatura, y cómo vamos a observar esas formas de expresión poco usadas en el lenguaje cotidiano. Si se dan cuenta, cuando lean, por ejemplo, al que ingrato me busca, al que ingrato me deja, busco amante, ay, qué lenguaje, ¿no? De plano, me cuesta entender la poesía. Bueno, pues cuando lean también La verdad sospechosa, pues también van a decir, caray, cómo está un poquito rebuscado este lenguaje. Antes, incluso van a pensar que tiene faltas de ortografía. No, lo que pasa es que está escrito en el español antiguo, como antes se hablaba, ¿no? En esa época. Acuérdense, tiene mucho que ver el contexto, porque acuérdense que en esa época, hablando del contexto, perdón, ¿alguien más quiere preguntar algo? Por ahí me sonó algo. Yo en estas obras, en la segunda está muy larga, demasiado, yo también tuve que recurrir a leer audiolibros. Y en una me apareció, de hecho, el teatro en Bellas Artes, donde hicieron esta obra. Y pues me la pasé escuchando. La obra mientras trabajaba, la iba escuchando. También fue una forma de leerlo. Y lo entendiste mejor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está interesante. Perfecto. Sí, de hecho yo les compartí en el foro de novedades en los audiolibros para aquellos que tengan un aprendizaje más auditivo. Bueno, se puedan apoyar como una estrategia también,
que se puedan apoyar o que a veces no tienen mucho tiempo de leer, bueno, en lo que se van transportando a su trabajo, pues van escuchando y van un poquito avanzando en la lectura, porque en efecto está muy larga la obra, pero también es divertida, es una comedia, es que contiene humorismo, contiene elementos chuscos, que a lo mejor digan, ay, para mí no es divertido. Bueno, hay que considerar el contexto, por eso siempre vamos a ver qué es el contexto y cómo es tan importante siempre tomar en cuenta el contexto para ubicarnos y decir, bueno, a lo mejor hoy, en nuestros días, no me parece divertida esa obra, pero si yo la coloco y me ubico yo en el contexto de esa época, cómo era la sociedad, quiénes acudían al teatro y cómo escuchaban observaban esas obras, pues sí era de risa, ¿no? Sí era de reírse, de acuerdo a lo que pensaba, cómo era la sociedad de esa época. Entonces, es importante por eso relacionar siempre el contexto. Y está muy bien, Adrián, el hecho de apoyarse en los audiolibros es una estrategia para que ustedes tengan una idea más y no les parezca un tanto aburrido, sino o pesado leer, sino también escuchar e ir imaginando cómo actuaban en esa época esa obra. ¿De acuerdo? Está muy interesante, en efecto, muy llena de cosas chuscas, ¿no? Elementos de humor, etcétera. Bien, gracias, Adrián. Continuamos entonces. Ya hemos hablado de varios conceptos y digan, a ver, permítanme, o sea, primero, ¿qué es literatura? ¿Qué es un autor? ¿Qué es un texto? ¿Qué es un contexto? ¿Cómo es el lenguaje literario? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir lenguaje literario? Todos esos elementos, esos conceptos tienen que ir familiarizándose, sobre todo los elementos que conforman una obra como la forma y el fondo. Eh, la forma, pues, es la estructura que toma o considera el autor para escribir su obra, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? ¿Qué uso le da al lenguaje? Puede ser en verso, en prosa. ¿Qué género literario elige? Eh, ¿Qué tema va a tratar, ¿no? Y cuál es dentro del fondo, los elementos, o sea, ya que tiene la estructura, ahora va a tratar de escribir esa visión, ese mundo como él lo observa, a través de un argumento, elegir un tema, personajes, tiempo, espacio, acciones. ¿Qué acciones van a tener los personajes dentro de la obra? Todos esos son los elementos de análisis que le sirven a un autor para estructurar su obra. Vamos a ver también qué es un género literario, qué es un movimiento literario, que es diferente a un género, pero poco a poco no se desesperen, vamos a ir leyendo los recursos de plataforma para que vayamos a ir identificando cada uno de los conceptos. Por ejemplo, dentro de lo más importante, ¿qué es literatura? Bueno, literatura viene del término en latín litera, que significa letra. Entonces, es el uso de la palabra escrita como medio de expresión, pero artística. Esa es la diferencia, chicos. Siempre antepongan el término artístico, literario, eh, estético, bello, ¿no? Eso es lo que hace diferente un texto literario a otro tipo de texto que ya han analizado antes, como los textos periodísticos, los textos científicos, los textos divulgativos, etcétera, ¿no? El texto literario siempre va a utilizar palabras de forma artística para llamar la atención. Refleja también lo que es la literatura, un momento histórico en que fue escrita la obra. Eso tiene que ver con el contexto. Por lo tanto, los textos literarios eh, utilizan un lenguaje metafórico. O sea, el lenguaje literario tiene que ver con un lenguaje metafórico, es decir, utiliza figuras retóricas como la metáfora, la sinécdoque, la ironía. O sea, el hiperbatón, hay una gran cantidad de figuras retóricas que si nos pusiéramos a explicar cada una y cuáles son sus elementos y algún ejemplo,
Nos llevaríamos toda la sesión y muchas más. Pero hay un libro que se llama Diccionarios de Retórica y Poética, que pueden investigar ahí en internet, y ahí van a ver todas las figuras que existen. Elena Beristain es la autora, y ahí dice la metáfora. ¿Qué es la metáfora? ¿Cómo se redacta? Y un ejemplo, ¿no? Y sobre todo, ¿en qué época se utilizan más? Pero esas figuras literarias se utilizan dentro de los textos literarios para hacer un escrito diferente, fuera de lo común, fuera de lo normal. ¿Cuál sería entonces la función de un texto literario? Al usar un lenguaje literario metafórico, connotativo, que más adelante vamos a ver cuál es ese lenguaje connotativo, en la función o la idea o el objetivo es conmover y sensibilizar, divertir, entretener, estimular la imaginación del lector. Cuando ustedes lean precisamente estas obras, van a imaginarse también, incluso ustedes mismos son personajes de esa obra, y van a ver cómo se van a divertir, a imaginar, se van a ser sensibles a cierta o conscientes de cierta realidad que ofrecen los textos también, ¿de acuerdo? Entonces ya vamos viendo un poquito qué es literatura. Se trata de leer, ¿no? Textos literarios que están clasificados en diferentes géneros, como el género dramático, lírico y narrativo. Son los tres grandes géneros literarios, ¿de acuerdo? Les decía que a diferencia de otro tipo de textos como los científicos, los periodísticos, los literarios o expresivos, también se clasifican en géneros. Los grandes géneros, los tres grandes géneros son narrativos, dramáticos y líricos. Cada uno tiene sus subgéneros. Es diferente. Por ejemplo, en la pregunta 1 de su actividad integradora 1, donde dice que ¿a qué género literario pertenece? Ahí, acuérdense bien, leer bien la pregunta, está hablando de género. Entonces, si estamos diciendo aquí que los tres grandes géneros son lírico, narrativo y dramático, bueno, cuando dicen no, poesía, cuento, comedia, esos son los subgéneros. Entonces, sí es válido contestar si es un subgénero, pero también comentar por decir, esta es una comedia del género dramático, o es el género dramático y como subgénero es una comedia, ¿de acuerdo? Porque si bien están observando aquí los géneros narrativos se subdividen en cuento, novela, fábula, leyenda, etcétera. Los dramáticos son tres grandes subgéneros o modalidades, como es el drama, la tragedia y la comedia. Y dentro del género lírico está el himno, la oda, la canción, la elegía, el soneto, ¿de acuerdo? Y muchos más, pero como ejemplos, valga estos ejemplos para que ustedes vayan viendo las clasificaciones y las subclasificaciones para que no se confundan, ¿de acuerdo? Entonces, si contestan el género, está bien. Si quieren agregar el subgénero, también es correcto. Pero si nada más ponen subgénero, ahí ya les faltaría el género, ¿de acuerdo? Porque la pregunta es clara. ¿Cuál es el género? No el subgénero, ¿de acuerdo? Bien. Otros términos como conocimientos básicos tienen que ir viendo es qué es autor. El autor se refiere al individuo que crea, inventa, genera o produce algo. Por ejemplo, en la frase, Dan Brown es el autor del Código Da Vinci, uno de los libros más vendidos de las últimas décadas. Es decir, él es el creador, el productor de esta obra, el dueño, digamos, ¿no? Otra frase dice, voy a descubrir quién fue el autor de este acto de vandalismo y lo castigaré. O sea, finalmente es el que, el que realiza o el que crea una acción, ¿no? En este caso, el acto de vandalismo, ¿no? El autor intelectual, digamos, o tal vez el autor material, ¿no? Como dicen
en los términos policíacos, ¿no? El autor intelectual es uno, el que crea, el que da la orden, y el autor, eh, ¿cuál les dije el otro? Intelectual y material. Material es el que ejecuta, el que lo hace, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo que el autor tiene, el autor de una obra literaria, pues es el que realiza la obra literaria, el dueño, el creador de esa obra literaria. ¿De acuerdo? Bien, el contexto es un término también del vocablo latino, contextus, y se refiere a todo aquello que rodea, ya sea física, simbólica, a un acontecimiento. Es decir, un hecho, cuando sucede, tiene varios factores ahí que tiene que ver para realizar el hecho. Por lo tanto, se puede interpretar o entender un hecho. Por ejemplo, vamos a poner y si se dan cuenta, nosotros en nuestras conversaciones diarias con las personas que nos rodean, siempre estamos tratando de dar el contexto para que nos entiendan, que nos comprendan por qué se da esa situación o por qué no se dio esa situación, ¿no? Un ejemplo, llegan tarde a casa y, y su mamá los castiga por no avisar y los manda a dormir sin cenar. Un ejemplo, ¿no? Suponiendo la mamá de un adolescente. Bueno, la mamá no tiene el contexto de por qué llegó tarde. El hecho es llegar tarde a casa, ¿no? Ese es un hecho. Y el contexto es todo lo que rodea ese hecho. El chico no llegó temprano a casa porque llovió, se inundó la ciudad, se fue la luz, se le acabó la pila del celular y no pudo avisar, ¿no? Hasta que se liberó el tráfico y ya pudo, se evacuó un poco el agua, entonces ya pudo llegar a casa. Todos esos hechos, ya sea físicos o simbólicos, que rodean al hecho de llegar a tarde. Ese es el contexto. Todos esos factores hicieron que el chico no llegara temprano a casa, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, siempre tratamos de explicar por qué no hicimos o por qué hicimos tal cosa, ¿no? Tenemos que explicar todos esos factores que intervienen para no haber, otro ejemplo, llegar tarde al trabajo, ¿no? Eh, Todos esos factores que hicieron que no llegara al trabajo, por ejemplo, se ponchó la llanta, había tráfico, etcétera. Todos esos factores son los que explican un hecho, por qué se da ese hecho o por qué no se dio ese hecho. ¿De acuerdo? Es una forma muy burda, muy simple de explicar cómo es el contexto, cómo se puede interpretar. Bueno, en un contexto literario, el contexto se refiere al ambiente en el que se desarrolla una obra literaria, pero el ambiente externo, el ambiente donde se desenvuelve el autor, ¿entienden? Cuando nos referimos al contexto es todo lo que rodea el texto, pero no el contenido, sino de afuera, lo que rodea a la sociedad en que se desenvolvía el autor. Por ejemplo, decíamos hace un momento que el contexto de Sor Juana Inés es la época de la colonia. En efecto, porque en 1600 y algo, cuando se escribió esa obra, pues México no era una nación como tal, como ahora. En ese entonces, pues era una colonia, valga la redundancia, de España, porque acuérdense que fuimos conquistados por españoles y entonces se le llamaba Nueva España y era considerada una colonia de España. Por eso se le llama la época de la colonia. Ese es el contexto histórico, ¿no? Porque fue un parteaguas, o sea, en esa época, pues gobernaban los virreyes de España y pues era una forma de sociedad donde había mucha injusticia, había muchos discriminación, había hambre, había rebeldía, había esclavitud, había ciertas cosas, ciertos aspectos que hablan de un contexto, ¿de acuerdo? En ese contexto es en el que vivía Sor Juana Inés. Por eso, para conocer el contexto de la obra,
acuérdense, siempre es el mundo social y personal que vive el autor de una obra, en la cual se ven reflejados, perdón, ¿alguien quiere hablar? Por ahí escuché no, ¿verdad? Fue aquí externo, perdón. Para conocer el contexto debemos ver los aspectos sociales, políticos, económicos, culturales, hasta religiosos. En aquella época la religión tenía un papel, pero muy, muy predominante, ¿verdad? Para educar a la gente. Entonces, ¿qué debemos preguntarnos para conocer el contexto de la obra? Primero, ¿en qué año? ¿No? ¿En qué año se escribió la obra? ¿En qué lugar y época histórica que se desenvolvía el autor o la autora? ¿Qué movimiento literario había en ese momento? ¿Qué costumbres y hábitos de la época? ¿Qué acontecimientos sociales y políticos relevantes había en esa época? ¿Y qué ideas religiosas o filosóficas predominaban el pensamiento de los autores de esa época? Con todos esos elementos podemos conocer cómo era el mundo en el que se desarrollaba los autores. Pero si se dan cuenta, estamos hablando de lo externo, de lo de afuera, de cómo se desenvolvía la, la gente, la sociedad del autor. Y por lo tanto, cuando leemos la obra, pues sí encontramos explicación de por qué escribía sobre ese tema, ¿no? Ahora, información del autor o del contexto del autor. Ahí se trata de conocer al autor de manera biográfica, es decir, cómo se llamaba, si tenía un seudónimo, por ahí, acuérdense que Sor Juana Inés tiene otro nombre, Rubén Darío también, este, Juan Ruiz de Alarcón. También es importante que vayan escribiendo correctamente los nombres. Es Juan Ruiz de Alarcón, no es Juan Luis, es Ruiz, o sea, es su apellido, ¿de acuerdo? Entonces no se vayan a equivocar por ahí. Entonces les decía, dentro del contexto del autor, ¿qué debemos preguntarnos? Eh, si tenía premios, tenía galardones, reconocimientos, o sea, ¿por qué era importante? ¿Cómo pensaba? ¿Cuál era su ideología del autor de esa época? ¿Cuáles eran los temas o preocupaciones de su tiempo que a él le preocupaban y por lo tanto lo escribía mucho en sus obras? ¿De acuerdo? Ya con esos elementos podemos conocer quién es el autor y cómo era su contexto, es decir, dónde se desarrollaba, ¿de acuerdo? Para poder entender y relacionarlo con su obra, poder entender cuál era el mensaje que nos quería eh, dar a conocer. Bien, otros elementos para conocer cómo está constituido un texto literario, pues son el fondo y la forma. Ya decíamos que la forma es la estructura. ¿Qué elementos consideran la forma? El lenguaje, decíamos, el género literario, el idioma muchas veces, eh, qué uso se le da al lenguaje, ya sea en verso, en prosa, si es un lenguaje común o si es un lenguaje connotativo, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso está conforma la forma, es decir, la estructura. Y el fondo se refiere a lo que se dice, a las ideas, los pensamientos que quiere expresar un autor a través de elementos como, decíamos, el tema, el argumento, la acción, el tiempo. Ahora, sí les pido aquí de favor que lean muy bien los recursos de plataforma. Hay un recurso que se llama así, fondo y forma. Ahí nos habla de cuáles son los elementos del fondo. Y, por ejemplo, habla del tiempo. El tiempo es la duración en la que se presentan los hechos dentro de la obra. Ahora sí, cuando hablamos del fondo de la obra, ahora sí ya estamos hablando del contenido de la obra, de lo que nos expresa el autor dentro de la obra, cuál es el tema, es decir, la idea principal que nos habla, el argumento, qué sucede en la obra. Esas preguntas nos podemos hacer para poder redactar y poder describir. El argumento es un resumen o síntesis de la obra, sin detalles, pero sí explicar claramente de qué trata, ¿no? Por ejemplo, el rey burgués. Pues es la historia de un rey que era muy,
muy rico, ¿no? Pero muy ¿cómo se le puede llamar? Muy materialista, ¿no? No era tan humanista, es así que cuando llegó un poeta a su castillo, a su palacio, pues lo discriminó, ¿no? Incluso le dijo, pues si quieres ganarte el pan, pues ve, dale vueltas a la manivela que de una caja musical que está en el jardín. Y el poeta, pues por un pedazo de pan, pues aceptó, pero el rey lo olvidó y al paso del tiempo, pues el poeta murió de frío y de hambre. Eso es de lo que trata la historia, o sea, narrar brevemente de qué trata la obra, ¿de acuerdo? No dar su crítica o su opinión en ese momento, sino decir tal cual qué es lo que pasa en la obra, qué sucede. Y la acción, a diferencia del argumento, ahí es explicar eh, brevemente cuál es el conflicto o la exposición del conflicto que sucede, ¿no? El planteamiento de la historia a través de la introducción o la exposición. Después viene el desarrollo, es donde ya se ven las acciones de los personajes, ahí sí qué acciones tienen los personajes y cuál es el desenlace, en qué termina la obra. En ese sentido es como podemos describir los tres momentos en que se desarrolla el, las acciones de los personajes. Por ejemplo, dirían ustedes, ah, no, pero es que la poesía no habla de acciones. No lo dice directamente, pero lo podemos inferir. Es decir, si la autora habla ahí de que se enamora de alguien que no la ama, que la desprecia, la rechaza, y al final ella decide dejarlo y amar a otra persona, bueno, en esos tres momentos, el primer momento, pues el enamoramiento, ¿no? Segundo, o el desarrollo es donde la autora decide ya eh, que no va a amar a esa persona más, sino a elegir ella a quién va a amar entonces. Y al final, el desenlace, bueno, la ruptura de esa pareja y elegir a otra pareja, ¿no? En ese sentido se dan los tres momentos, exposición, nudo y desenlace. Así es como deben describir cómo se da en El Rey Burgués y cómo se da estos tres momentos en La Verdad Sospechosa. A eso se refiere la acción. El tiempo no es no se refiere al tiempo en el que se escribió la obra, sino el tiempo en cómo se presentan los hechos o las acciones de los personajes. Tampoco es que lo diga directamente ahí, ¿no? Algunas obras literarias sí de pronto dice, era el año de 1821 cuando la revolución y empieza a hablar de la época, ¿no? O empieza hablando, este, y murió el personaje, ¿no? Y después se regresa a cuando era niño y empieza a narrar su historia hasta que otra vez termina en que ya murió. Bueno, ahí hay diferentes tiempos, pero cuando narra de inicio a fin, por ejemplo, en El Rey Burgués no lo dice directamente, pero cuando dice lo podemos inferir de acuerdo a lo que se describe, ¿no? Cuando dice, pasó el tiempo y el poeta murió de frío y de hambre. Quiere decir que ya era invierno, ¿no? Podemos deducir o podemos inferir cómo pasó el tiempo de forma cronológica, de principio a fin. Desde que llega el poeta al castillo hasta que muere, los hechos se dan de manera cronológica. Por lo tanto, el tiempo va a ser cronológico. ¿De acuerdo? Entonces, así deben ir analizando, investigando dentro de su obra qué tiempo es, cómo se presenta dentro de la obra. El espacio es el lugar o lugares físicos donde se llevan a cabo los sucesos de la obra. Entonces, en el caso de, si estamos hablando que en el tiempo psicológico es el tiempo que transcurre en la mente de un personaje, en el caso de Al que ingrato me deja Buscomante, pues es un recuerdo, ¿no? O es una exposición, porque acuérdense que también en el género lírico, el, el, la característica ahí es que siempre se va a tratar
que el autor expone sus sentimientos, sus emociones siempre en primera persona. Yo, y describo un sentimiento hacia alguien. Entonces, en poesía se le llama a lo que en narrativa es el narrador, el que explica lo que hace cada personaje. En poesía es otro nombre el que recibe el narrador, digamos. Entonces, investiguenlo, está en recurso de plataforma que se llama Poesía y Lírica. Ahí es donde viene cuál es el tiempo en la poesía y cuál es el espacio, y también los personajes, cómo se le llama a ese personaje que en narrativa se le llama narrador, ¿de acuerdo? Entonces no se pierdan, cuando es un recuerdo o un análisis, una reflexión, pues el espacio es la mente del personaje, ¿no? Que en poesía se le llama de otra manera, investíguenlo, está en sus recursos de plataforma. Bueno, vamos ya avanzándole más rápidamente. Las habilidades a desarrollar. Ustedes van a desarrollar su lectura exploratoria y su lectura analítica. Van a aprender a buscar información en Internet porque constantemente vamos a estar acudiendo a investigar en el Internet. Por ejemplo, en esta actividad 1 van a buscar cómo era el contexto de los autores, quiénes eran los autores, a través de buscar en su biografía. Esas fuentes de información las deben investigar y deben explicar con sus palabras. Eso es una paráfrasis, es decir, esa información que ustedes investiguen, resumirla, sintetizarla y explicarla con sus palabras. ¿Cuál es el contexto de la autora, ¿no? En el aspecto histórico, social y cultural, con sus palabras. Eso es una paráfrasis. Eso es algo que van a desarrollar también constantemente. O también utilizar cita textual. Precisamente para no caer en plagio, es importante que la fuente que ustedes investiguen, si quieren utilizar tal cual la información que investigaron, lo pueden hacer siempre y cuando lo coloquen entre comillas, de dónde a dónde tomaron esa información prestada de ese autor, pero además dándole crédito. ¿Cómo se le da crédito? Entre paréntesis, después de las comillas se abre un paréntesis y se coloca en este caso la institución, prepa en línea set, coma y el año, y se cierra paréntesis. Ahí ya estamos dándole crédito al autor o a la fuente de donde obtuvimos esa información que estamos mencionando tal cual, entre comillas. Eso es válido y eso se llama cita textual, ¿de acuerdo? También van a desarrollar la habilidad de referenciar, sobre todo conforme al manual de citación de normas APA que usamos en Prepa en Línea. Tienen la liga también ahí en recurso de plataforma, y si no, aquí está la liga también, ¿de acuerdo? Entonces es importantísimo que aprendan a redactar sus referencias. Bien, para que ustedes realicen una buena actividad dentro de la actividad 1, ahí son 3 elementos que van a, a resaltar. Identificar el contexto histórico, social y cultural en el que se produce una obra, ya que los textos literarios, acuérdense, son una manifestación artística y nos permite acercarnos a visiones del mundo y formas de ver de ver la vida de los autores. Es decir, nos permite comprender las formas de pensar y de interpretar la realidad, y sobre todo la vamos a analizar comparando con nuestra visión de la vida actual, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué otro elemento, aparte del contexto de la obra y del autor? Ampliar la visión del mundo de ustedes y sobre todo reconocer cuáles son los géneros literarios, y cómo el contexto tiene mucho que ver con la forma de escribir de los autores, y sobre todo para reconocer cuál es la intención comunicativa, qué es lo que quieren que pensemos los autores al leer su obra, qué es lo que nos reflejan atrás de ese lenguaje hermoso y cuidadoso artístico que nos ofrecen. Existe algo que nos quieren dar a conocer, vamos a identificar cuál es. Esa es la intención comunicativa del autor.
Entonces, repito, para lograr un análisis preciso es que ustedes identifiquen el género literario al que pertenece cada texto, conocer el contexto, que tiene que ver con 3 elementos por lo menos importantes: el histórico, el social y el cultural, en el que se produjo la obra, y conocer la ideología del autor, su espacio geográfico y su visión del mundo. Eso lo van a, si ustedes responden su cuadro comparativo de su actividad 1, en las últimas preguntas van a tener el material suficiente para poder responder. Por eso es importante que en su tabla, en su cuadro comparativo, tengan todos esos elementos correctamente descritos, pero sobre todo entendidos y explicados por ustedes mismos. ¿De acuerdo? Bien, si no hay dudas, vamos a dar las últimas recomendaciones: que lean correctamente cada pregunta antes de contestar, respondan con la extensión escrita de escritura solicitada. Ya les decíamos al compañero Adrián, no necesariamente las 10 líneas, pero sí que sea una respuesta completa o específica, ¿de acuerdo? Utilicen un lenguaje formal, traten de evitar las muletillas como bueno, pues, o sea, ¿no? Vamos a tratar de ser ya más formales en nuestra escritura. Les pido también que revisen su actividad 2 o 3 veces antes de enviarla. Procuren corregir ortografía, redacción, ya que las oraciones y párrafos las deben iniciar con mayúscula, así como los nombres propios y apellidos van con mayúscula, la primera letra. Una parte importante también es que no utilicen puras mayúsculas en un párrafo completo o en un texto completo. No, ese también es norma de la etiqueta, ¿de acuerdo? Porque significa gritar. Entonces utilicen siempre mayúsculas solamente donde corresponde y minúsculas. Las mayúsculas, por ejemplo, en títulos, como aquí, recomendaciones, y después ya mayúsculas y minúsculas. Cuiden el formato de su texto, sobre todo el documento, bájenlo tal cual. Y algo muy importante, por favor, no lo conviertan a PDF, mándenlo en Word, así como lo pide la instrucción. Si lo mandan en PDF no es calificable, chicos, por favor. Apéguense a las normas, a las instrucciones de la actividad. Utilicen la herramienta justificación para darle mayor imagen y sobre todo una forma de leer claramente su actividad. No solicita el tipo de letra especial. Yo les pediría Arial tamaño 12 como una forma eh, uniforme de toda su actividad. Las negritas y cursivas solo para resaltar una palabra, algún concepto o algún significado o un título de un texto. ¿De acuerdo? Bien, preguntas y comentarios hasta aquí. No hay duda respecto a su actividad, lo que van a hacer, cómo van a ir respondiendo sus actividades, reflexionando, analizando cada concepto. Yo sé que es complicado en este momento leer, sobre todo textos del siglo XVII, XIX, ¿no? Pero precisamente es a propósito para que ustedes vayan identificando a qué género literario pertenece, a qué movimiento literario, cómo escribían nuestros antepasados, ¿no? Bueno, no tanto, pero sí, cómo se escribía en aquellas épocas, en aquellos siglos, y cómo se escribe ahora. En la siguiente semana vamos a leer textos ya más contemporáneos, más hacia acá, y van a ver la diferencia de escritura. Por eso es a propósito, para que ustedes vayan diferenciando cómo es el lenguaje, cuáles son los temas, qué situaciones se reflejan, qué preocupaciones sociales e individuales describen los autores. ¿De acuerdo? Bien, por ahí, si no hay mayor pregunta para apoyarlos en su 1.25 que vale esta actividad, porque acuérdense que si nada más están presentes pero no participan, no se da este punto, ¿de acuerdo? Así que como última recomendación, procuren entregar sus actividades antes del domingo 4 con
anticipación para que no se sature la plataforma y puedan entregar sus actividades. Bien, para apoyarlos, nada más respóndanme, ¿qué es literatura? Acuérdense que todo el mes vamos a estar leyendo literatura, vamos a ir viendo esas particularidades, sus elementos, sus características, para qué nos sirve, cómo la podemos utilizar en nuestra vida diaria, en fin, para ello es importante que vayan teniendo claro qué es literatura. Coméntenme a través del chat o a través de, adelante, Adrián. Literatura viene del concepto literario y litera es es algo que hace llamar la atención y de un hecho histórico. Pero eso no podría ser historia. Acuérdense la característica específica de un texto literario, a diferencia de otro tipo de textos. Mientras lo piensas, Adrián, a ver, Aide, coméntame. Buenas noches, asesora y compañeras. La literatura es una forma de expresión, es escrita y también es escrita. Y también ahí nos comenta qué momento tiene histórico y cuándo fue escrita la obra. Gracias. Así es, tiene que ver con reflejar un momento histórico en que fue escrita la literatura. Claro que sí, muy bien. Stephanie dice que es una forma de expresión artística. Ese es el elemento clave, Adrián, a diferencia de otro tipo de texto. Sí, es un texto que refleja un hecho histórico, como también comenta Aide, pero siempre de manera estética, de manera bella, de manera artística, a través de un lenguaje literario. Es una forma de escribir o de expresión oral, ¿verdad? Faltó ahí, Ceci, de expresión escrita u oral. Muy bien, entonces vamos teniendo claro, en efecto, una literatura, es un arte, no es una ciencia, es un arte, es una forma de expresión comunicativa, porque siempre nos expresa un mensaje, pero de manera estética, de manera artística. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo bien claro eso, vamos siempre a identificar, en el momento que tengamos en la mano un texto que no conozcamos ni del autor ni nada, por la forma del lenguaje vamos a saber si es una obra literaria o no, o si es un texto histórico, si es un texto científico, si es otro tipo de texto, lo vamos a saber diferenciar muy bien cuando veamos la característica de la literatura, que es lo artístico, lo literario. Y vamos, no se desesperen, poco a poco vamos a ir viendo al paso de las semanas, porque ¿cómo vamos a saber distinguir un texto literario de otro que no lo es? Aparte del tipo de lenguaje, otro tipo de elementos que vamos a ir analizando poco a poco. Pero por ahora no se saturen, no se bloqueen, con que tengamos claro que la literatura es una arte de expresión comunicativa de forma artística y que se puede expresar de manera oral o escrita. ¿De acuerdo? Bien, pues muchísimas gracias. Creo que ya respondieron todos. Stephanie también, Cecilia, y disculpen no haberles dado la bienvenida de manera personal al inicio, pero bueno, gracias por su atención. Stephanie, Adrián, Guadalupe Jocelyn, Cecilia y Aide. Muchísimas gracias por su presencia, por su paciencia. Cualquier duda que no hayan externado en este momento, que les surja en el momento que están elaborando su actividad, por favor un mensajito al mensajero o al correo electrónico y yo les voy a estar respondiendo, apoyando con alguna explicación o algún material que les sirva. Pero por favor revisen también el material que les ofrecí en el foro de novedades. ¿De acuerdo? Pues nos vemos el próximo viernes, ¿les parece 8:30? ¿Estarían de acuerdo? O puede ser igual a las 10 de la mañana.
solo por esta semana, y en la otra semana, de acuerdo a lo que vote la mayoría, lo dejaríamos. Nada más díganme rapidísimo qué horario les conviene el viernes, 10 de la mañana o 8:30 de la noche. ¿8:30 de la noche? 8:30. Perfecto. 8:30, van 3, 4. Perfecto. Pues lo dejamos 8:30, por favor, el próximo viernes. Les enviaré al ratito o mañana la liga de la siguiente sesión en la pizarra de sesiones. Que tengan una excelente noche, un buen descanso y nos estaremos saludando el viernes. Hasta pronto. Gracias.